Buenas tardes, amigos y amigas ateneístas, y como siempre, bienvenidos y bienvenidas hoy a una presentación especial de un libro por la personalidad y por el libro que vamos a traer. Yo lo primero que tengo que decir es que, bueno, por la edición precisamente, el libro tan restringida, aunque hoy lo vamos a tener aquí, pues no he podido leerlo y se va a notar. Pero sí os digo que estoy deseando echarle un vistazo, porque he estado mirando un poco el currículum, he estado mirando la proyección, precisamente presentaciones que está haciendo durante estos días en Sevilla, y la verdad que merece bastante la pena. Darle las gracias especialmente a Ignacio Trillo. Ignacio Trillo Huerta es licenciado en Económica, en Ciencias Políticas y Empresariales. Ha escrito numerosísimos artículos y en los últimos tiempos se está dedicando al tema de la memoria, la recuperación de la memoria histórica de los siglos XIX, XX en nuestra tierra, Andalucía, y especialmente en la zona de Málaga, ¿no?, de donde es origen. Yo voy a decir muy poco del libro, aunque sabemos que es recuperar la vida de un personaje bastante más desconocido de lo que debiera, porque aunque ha sido un premio nacional de las letras, Leopoldo de Luis, que es la historia a la que se va a referir este libro, fue un personaje que conoció a muchísimos escritores intelectuales de la generación del 27, del 29, del 36 y de la posguerra. Tuvo bastante contactos con ellos y tuvo la posibilidad de tener una relación íntima. Él ya nos explicará con algunos de los personajes, empezando por él. Por ejemplo, me sorprendió hasta Miguel Hernández, estando uno en una punta y otro en otra, ¿no? Se encontraron en Madrid. El libro, lo he dicho antes, fue editado por la Diputación de Cádiz y ha hecho muy pocos ejemplares, creo que eran unos 500, ¿no? Y aunque me soplaron que está la idea de hacer una segunda edición para que pueda extenderse y lo pueda degustar la gente. Y yo, sin más, pues le cedo la palabra a Juan Ignacio, que él nos cuenta un poquito. Bueno, pues muchas gracias por vuestra exquisita presencia. Gracias, Fran, por la presentación. Y mis mejores deseos para que María Teresa Carrera, que va a estar aquí presente, se recupere. Y ya entro en materia un poco para escribir cómo se concebió este libro, porque fue precisamente Diputación de Cádiz quien se puso en contacto conmigo, conociendo mis investigaciones y muy interesado en esta figura que, como aquí se ha dicho, no es lo suficientemente conocido, pero estamos hablando de un literato de los más importantes del siglo XX. Y además que en su recorrido es el recorrido de la historia de España, de ese siglo XX, convulso, turbulento, y donde he intentado, más allá de la obra literaria del autor, que aquí se refleja, con más de 30 libros que tiene escritos, entrar en los secretos de este personaje asociado a el privilegio que dentro de su sufrida vida significó que conociera a los poetas de la generación del 98, que tuviera relaciones con Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, que posteriormente fuera el 27, ya en una etapa de adolescencia,
donde volcó sus lecturas porque era un lector empedernido desde pequeño obligado por su padre, y después de la guerra, pues resulta que fue de los pocos poetas que permaneció en el exilio interior, puesto que gran parte de ellos marcharon bien a Francia o bien a México, y que encima conociera la llegada de la democracia y viviera 30 años más a la muerte del dictador. Quiere decir, por tanto, que ahí está todo un compendio de la historia, pero contemplado en la intrahistoria de lo que le fue ocurriendo al personaje y en los sitios donde él estuvo presente, entrando en la investigación en detalles muy concretos. El propio hijo de Leopoldo Luis decía, he conocido de mi padre y de mi madre cosas que, aunque sea difícil de expresarlo, pero que yo no he conocido de ellos, ¿no? Y es que he entrevistado a todas las personas que han ido paralelamente teniendo contacto con el propio Leopoldo Luis y con la propia familia, ¿no? Él además ha llegado a detalles como, por ejemplo, él estuvo en un campo de concentración después de la guerra, y he localizado el punto porque sobre eso no hay huellas, no está definido como un lugar de la memoria. No es casual que la titularidad de estos terrenos fueran de Juan Mars, el máximo financiador del golpe de Estado del 18 de julio. He llegado a localizar al monaguillo que iba los domingos por la mañana a decir misa a los presos republicanos, y todo cuanto ocurría desde la llegada del cura, que era de Alpandeire, un pueblecito de la serranía de Ronda, hasta que transcurría y qué tipo de menú incluso había ese día, previo, lógicamente, de que todos los presos cantaran el Cara al Sol. Entonces quiere decir que en todo ese trabajo de investigación, que se refleja aquí en el libro, aparecen 268 imágenes, bien de fotografía o bien de documentos, como los que aparecen del campo de concentración, referido a todo el entorno de Leopoldo Luis. Entonces eso se lo plantea la Diputación consideró que era de interés público y lo editó, y yo firmé la renuncia a cualquier tipo de derecho sobre la obra durante 10 años. Yo no sabía que Diputación no tenía distribuidora y que, más allá de hacerlo llegar a algunas bibliotecas de la provincia de Cádiz, solo de la provincia de Cádiz, el resto continuaban en el almacén y allí se quedaban y tal. Entonces, mi propósito de que, lógicamente, esta investigación, mi interés que sea conocido por los lectores, y tal como se ha dicho, es decir, la edición tiene 500 ejemplares y está prácticamente a punto de agotarse, pero no está en las librerías, y mi propósito es poder rescatar esa concesión de derecho a Diputación para poder sacar una segunda edición, pero no la tengo claro porque no hay ningún caso inédito de que Diputación haya sacado una edición y se haya agotado. Entonces, bueno, pues estoy abriendo muchos caminos, pero tampoco ha habido ningún escritor que se haya preocupado de que los libros lleguen a los lectores a través de su propio bolsillo particular, yendo y visitando distintos sitios donde presentar el libro. Y entro en la materia de por qué este personaje es un personaje que no merece quedar en el olvido y que formó parte de esa generación fatídica del año 36. En el personaje, como he dicho, de un lector empedernido, tuvo mucho que ver su padre. Su padre es un personaje muy particular, Alejandro Urrutia. Hay que decir que él lleva el nombre de Leopoldo de Luis porque tuvo que cambiar el apellido Urrutia, que era un apellido maldito para el franquismo, para poder así publicar y superar algunos aspectos relacionados con la censura.
No fue él solo, fueron otros que también ocurrió lo mismo. Bueno, pues este padre, que era enormemente exigente hacia el niño y Leopoldo tenía una hermana que era María Teresa, que también acabó con un gran literato casándose, y le hacía pues que a la hora de las comidas, a la hora de la cena, mientras en otros domicilios, y más teniendo en cuenta que gran parte de su infancia transcurre en ese Valladolid conservador, pues eran los rezos, allí eran las lecturas de poemas, las lecturas de prosa, y eso hizo, bueno, pues que ese niño tuviera esa inquietud. No estamos hablando de un jornalero, estamos hablando de un entorno burgués. Su padre es muy curioso porque el abuelo de Leopoldo Luis le obligó a su padre que estudiara Derecho, porque quería tener un hijo juez. Y aunque era amante de la literatura, de hecho tiene un libro que he encontrado, pero que no está ni incluso catalogado en ningún sitio, y que precisamente es del padre de Leopoldo Luis, y va dedicado al famoso notario de Bujalance de Córdoba, que escribió sobre las agitaciones campesinas Díaz del Miguel. Bueno, pues este padre, cuando ya el niño saca las oposiciones de la plaza de juez con número 1, se niega a tomar posesión y le dice al padre: hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí yo hago lo que quiera. Y con enorme enfado de su padre, pues se dedicó, en este caso, lo contrató de inmediato por ese currículum brillante que tenía un banco de Valladolid. Y es curioso porque en 1918 hay una huelga general en agosto, organizada por la UGT y por la CNT en el año 17, y el único que va en Valladolid a la huelga y en la provincia es el padre de Leopoldo Luis. Entonces, claro, un financiero yendo a una huelga general, al día siguiente lo pusieron en la calle, ¿eh? Bueno, pues de este personaje tan curioso, con ideología de socialismo utópico, es con el que hizo que surgiera ese gran personaje que fue Leopoldo Luis. Este hombre, que también era muy altruista, se dedicaba a arruinar a la familia, pero no en un concepto consciente, sino inconsciente. Él nace en Córdoba, accidentalmente, porque ha muerto el abuelo de Leopoldo Luis y tienen que recibir una herencia. Y la herencia es que antiguamente los impuestos no los cobraba el Estado, sino se cobraba a través de unos personajes que tenían unas concesiones determinadas, y en este caso el abuelo de Leopoldo Luis era el que tenía el cobro de Córdoba. Cuando el padre recibe la herencia, pues se encuentra una cantidad de impagados y tal, de ejecuciones de embargo, levanta todo, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final los bienes embargados fueron los propios de la familia de Leopoldo Luis. Bueno, incido en este tema porque es importante con el final del libro. Leopoldo Luis, como consecuencia de esta ruina familiar, se tiene que ir a Madrid, ya no hace filosofía y letra, que era lo que deseaba, sino hace magisterio, y estalla el golpe de Estado del 18 de julio. He estudiado todo el entorno que movió esa situación a la vista de esa información interesada sobre la situación, de que eso se esperaba, que era irremediable y tal. Me he ido a todas las actas de todos los encuentros literarios, el mes de mayo y de junio del 36, y ahí nadie se esperaba que iba a haber un golpe de Estado. Todos eran proyectos de futuro, proyectos de ilusión, proyectos de transformación de una sociedad a través de la cultura. Y ahí es donde conoce, en ese mayo del 36, Leopoldo Luis a Miguel Hernández. Y a partir de ahí se crea una relación de intimidad, de fraternidad, porque Miguel Hernández era 7 años mayor que él y le llamaba mi hermano mayor, ¿no? Allí está Rafael Alberti también, tiene unas jornadas donde viene Juan Ramón Jiménez y tal, y de pronto el golpe, que en Madrid en las puertas están los regulares o mercenarios marroquíes, tropas coloniales para ocupar
tras el golpe de Estado de la sublevación en el norte de África. Y ahí es donde se constituye el 5º Regimiento, ahí donde se incorporan todos esos poetas a intentar la defensa de Madrid. Él en noviembre, que es justo cuando en el momento que el ejército y que el gobierno republicano pasa de Madrid a Valencia, sufre una herida de bala en Usera, en el barrio de Usera, defendiendo el barrio de Usera. Se ha contenido el avance, la ocupación de Madrid, por tanto se da por fallido el golpe y se genera esa situación de declaración de guerra unilateral que hicieron los sublevados a finales del mes de julio a vista del fracaso del golpe. Leopoldo Luis internado, lo operan rápidamente, tiene metralla en una pierna y lo operan en el Hotel Ritz y lo mandan para Alicante para recuperarse en Alicante. Ese mismo día fue herido Durruti en este caso al padre a Leopoldo Luis lo operan en el Palace y a Durruti en el Ritz. Y Durruti muere en el Ritz. Él comentaba así en tono y tal, dice, yo de hoteles no sé nada, pero tengo que decir que el Palace es un buen hospital, ¿eh? Mejor que el Ritz. Bueno, pues en esa situación, él al ir a Alicante nuevamente establece contacto con Miguel Hernández y desde allí montan una especie de caravanas para llevar obras de teatro, recitales de poemas al frente. Y de ahí sale el primer libro que tiene escrito, que firma Leopoldo Urrutia, lo hace con Miguel Hernández. Está publicado en el año 38 y es el primer libro y no se conserva ningún ejemplar. He podido obtener, porque a todo esto la familia me ha abierto. Era un personaje muy meticuloso, Leopoldo Luis, lo guardaba todo. Yo he leído, bueno, cantidad de cosas increíbles, de detalles y tal. Bueno, pues ese libro se edita, tengo la imagen de fotografía, la propia edición. Y él, ya una vez recuperado, se incorpora nuevamente al frente. En este caso le toca el ejército de Extremadura, donde allí hay un famoso leal general, un personaje de derecha, conservador, pero que fue leal totalmente a la República, como fue Escobar. Y el tiempo de Leopoldo Luis también lo había aprovechado para hacer estudios relacionados con el ejército, y él forma parte del Estado Mayor, ¿no?, del ejército de Extremadura. Participan en toda esa ofensiva última, donde hay un gran avance del ejército republicano, pero al final resulta inútil, y tiene lugar el golpe dentro del campo republicano de Segismundo Casado, el coronel, y se ven obligados a entregar las armas, que la entregan en Valladolid, y ni más ni menos que al carnicero de Badajoz, a Yagüe. Inmediatamente entran en Ciudad Real, en la Plaza de Toros, que son encerrados, y todas las mañanas se daban el listado de presentes de la Plaza de Toros, abarrotado de presos, abarrotado de milicianos, de los que eran fusilados cada día. Así estuvo durante un mes y medio. He encontrado un personaje que estuvo con él por reconocimiento de familiares, y resulta que era de San Martín del Tesorillo, del campo de Gibraltar. Y a partir de ahí pues tiene lugar el juicio, ya un consejo de guerra. Él pasa a la cárcel de Ocaña, y el consejo de guerra es muy curioso, que también entraba en muchos aspectos relacionados con cómo transcurre, porque él dejó cosas manuscritas. Yo cuando vi la película de Berlanga, un poco hace una comedia lo que fue la guerra. La guerra fue un tema dramático, y realmente fue un genocidio. Pero ocurrieron hechos tremendos. Por ejemplo, los propios procedimientos judiciales que se desarrollaban en los consejos de guerra. Cuando le va a tocar a Leopoldo Luis, hay uno antes que tiene una ejecución a muerte, porque se le acusa de haber matado al cura de su pueblo. Y entonces resulta que el hombre se pone a gritar que no, que por favor, que no lo han dejado declarar, que está indefenso y tal. Y dice, bueno, pues usted tiene que manifestar algo porque ya las pruebas han finalizado. Dice, sí,
es que el cura soy yo. Entonces, claro, ocurrió pues que en esa entrada de los marroquíes, toda la historia, el pueblo entero huyó y el cura, cuando después reaparece en el Quinto Pino, pues no lo reconocen como el cura del pueblo, y que se lo han cargado unos milicianos y precisamente dice, pues usted es uno de ellos. Y a Leopoldo Luis le ocurrió un hecho, y es que el padre, con su influencia, pensó salvarlo a través de los jesuitas, y los jesuitas se negaron a defenderlo. Y de pronto, bueno, pues tuvo que acudir a un abogado de oficio, con enorme sorpresa que ocurrió después, y es que el abogado de oficio, que era un alférez provisional, que le tocó hacer el ejército en el bando franquista, pero lo mismo podía haber estado en otro sitio, bueno, pues lo mismo, tenía el mismo apellido del jefe de Falange de Madrid. Y cuando escuchan el tribunal militar el apellido Martín Gamero, más o menos se cuadra. Dice, ¿no? Todo atento a la petición que realice. No vamos a acatar. Y la petición que hizo fue 2 años en un campo de concentración. Y sigue el tema, y es que resulta que condenados no hay plaza en los campos de concentración. Está el cúmulo de republicanos que están en campos de concentración, que no hay plaza, y le dicen, váyase usted a Córdoba, sabe que no lleva documentación, solo un salvoconducto, no se puede mover, y ya le llamaremos. Y la llamada se efectuó pues 4 meses después, cuando se presentan 2 guardias civiles en su casa, con un alambre, el alambre lo atan, pues no había esposa, y la madre le dice antes de salir, por favor, Leopoldo, irás bien aseado, ¿no? Irás bien aseado, que nunca se sabe dónde acaba uno. Bueno, pues él acabó encerrado en un vagón de transporte de animales, donde los animales eran ilustres republicanos, que habían venido de toda la zona de Cataluña, Valencia, hacia Andalucía, y allí estuvo, pues tardaron desde Córdoba a Jimena la Frontera, que es el límite de Málaga con Cádiz, cogiendo por Ronda, o sea, Córdoba, Bobadilla, Ronda y Jimena, 2 días en tren, 2 días sin comer, 2 días sin beber, haciéndose sus propias necesidades allí en el vagón. Y eso es uno de los temas que refiero aquí, porque voy jugando también, entre comillas lo de jugar, con su propia poesía. Y es que a veces cuando se publica un libro de poesía, no se contextualiza cómo le viene la inspiración al poeta, qué circunstancias ocurren para que ese poeta, en ese momento determinado, hable sobre ese tema. Y precisamente hay una que se llama Naranja Amarga, y trata de ese viaje, y es porque a la altura de la estación iba parando el tren, porque iban haciendo transferencias de presos y más presos, y en una parada del tren a la altura de la estación de Gaucín consiguen 2 presos abrir el vagón, saltan los 2 amarrados, porque los amarraron de 2 en 2 en el interior, y de unas naranjas amargas que había, la echaban desde el propio árbol que la cogían y la echaban al interior para que se quitaran la deshidratación. Lógicamente no soluciona nada, pero en fin. Y ahí hay un poema muy fuerte que se llama Naranja Amarga, que alguien lo puede leer y dice, bueno, pues este señor a lo mejor en un postre hizo este poema, no fue ningún postre, fue precisamente en esa circunstancia. Y en esa circunstancia llega a Jimena la Frontera, que es el campo de concentración. Esa mañana se describe como una mañana muy calurosa. Son de 2 en 2. A él le ha tocado un profesor mercantil, Isidoro Gutiérrez, de Valencia, que lo ha conocido allí. Y cuando están tirados allí, que alrededor son por encima de los 500, el batallón eran 500 y pico, pero allí había 3 campos de concentración. Ahí no se ha podido controlar, y estuve en Sevilla en los archivos de Renfe, y no hay constancia en absoluto de ese tránsito que estaría considerado pues secreto militar, ¿no? Pero en fin, sí he contabilizado los que habían solo en la zona de Jimena, pero claro, ahí hay otro tema fundamental que sale también en el libro, y es que se habla mucho de Cuelgamuros, se habla mucho
del llamado Valle de los Caídos, porque hubo en total 15.000 presos republicanos y se considera que era lo más. Bueno, pues solo en el campo de Gibraltar había por encima de los 30.000 presos republicanos, y diré por qué, haciendo obras de fortificación y de infraestructura en toda aquella zona, porque Franco temía que se produjera el desembarco de los aliados a través de las costas de Cádiz o Málaga. Y entonces Leopoldo Luis tenía encomendado, junto con los presos que estuvieron en ese campo de concentración en San Pablo de Buceite, una carretera que transcurriera por el interior de los alcornocales como de retirada ante ese desembarco, de intento de hacerle frente y en el caso de fracaso de retirada, y que a su vez no fuera percibido por los medios aéreos. Bueno, pues en esa tarea estuvo. También he recopilado documentación sobre víctimas. Me quedan alrededor de 300 muertos solo en las construcciones de las obras que allí se realizaron. Bueno, pues en ese instante en que está en la estación de Jimena, ve a dos chicas que están al fondo, así como, bueno, las dos chicas viendo aquel desembarco, aquel tal, pues sorprendido un poco de la cantidad de presos que llegaban, en las condiciones que llegaban y tal, y Leopoldo Luis le hace un gesto a una de ellas. Y esa chica, en contra de lo que podía pensar, se le acerca y le dice: por favor agua, por favor agua, por favor agua. Ella se da la media vuelta, nadie piensa que va a llevar, que le va a traer agua, y con su otra la otra chica era su hermana, entran en el interior de, que era la zona de un bar, que es una cantina que está allí pegada a la estación, y salen con una jarra de agua. Y le dice: por favor, que es que no pueden con la mano, que se la eche y tal. Y ahí pues María, que se llamaba María Gómez, le da de beber y le dice a continuación, y a mi amigo también, el otro. Y ahí después recuerdo un verso que precisamente era de Luis de Góngora y que decía Leopoldo Luis que le venía al caso. Dice: en el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno, néctar ardiente que me abrasa el seno, y templar con la ausencia pensé en vano. Ahí había surgido una historia de amor, cuando Leopoldo le pregunta: ¿cómo te llamas? Y dijo ella: Mariquita. Pero no solamente eso, sino que Luisa, la que le acompañó con la jarra, acaba con el otro preso republicano, con Isidoro Gutiérrez. Y acabado el servicio militar, porque después no le reconocen, acaban casándose los dos, esposado de esposa, con las dos hermanas. Y ahí pues no se ha contemplado tampoco la influencia que tiene esa historia de amor tan fuerte en la poesía del propio Leopoldo Luis, y lo que representó ese entorno natural de lo que es Jimena, en su paisaje y también en la amargura que significó el campo de concentración, del cual hay que decir que los propios prisioneros republicanos introdujeron el fútbol en Jimena. El fútbol no se conocía en Jimena. Eran ilustres que conocían los deportes anglosajones, como ocurrió también el tenis, que se conoció vía Gibraltar. Bueno, pues allí formaron equipos y jugaban al fútbol los domingos. Bueno, esa historia del amor de María con Leopoldo acaba en boda. La boda se tiene que celebrar después de la mili, es otra historia, y es que cuando Leopoldo Luis sale del campo de concentración, ya ha escrito unos versos, ya firma como Leopoldo Luis, le toca el servicio militar, pero no hay plaza en el servicio militar, es decir, y entonces tiene que esperar, y él quiere rehacer totalmente su vida. Y la única plaza que hay es que él entre como voluntario en la única unidad que se puede entrar como voluntario, que es la Legión extranjera.
y como destino en el norte de África, precisamente donde había tenido lugar el inicio del golpe de Estado. Y allí tuvo que hacer la mili Leopoldo Luis, que se llevó 2 libros, uno de Antonio Machado y otro de Juan Ramón Jiménez. No he podido conseguir una foto que tiene la familia y que ojalá pudiera en un futuro, y es él vestido de legionario con la obra de Antonio Machado, leyéndolo en aquel año, que estamos hablando del año 43. Bueno, se casan, tiene un hijo, que es el único hijo que tiene, Jorge Urrutia, afortunadamente vive, y me ha podido facilitar mucha información, y transcurre su infancia entre Jimena y Madrid. Después es un personaje de compromiso permanente, teniendo en cuenta las condiciones en las que él se movía, de un maldito del régimen, pero después un personaje de reconciliación. Hay una foto que yo saqué hace poco, y eran los poetas, que eran todos falangistas en el año 36, y fueron furibundos durante el periodo de la guerra, y después hicieron una declaración de arrepentimiento. Ahí está Dionisio Martín Ridruejo, ahí está Elaín Estrago, de que se habían equivocado. Y había un republicano que estaba en esa reunión, que también tuvo que tener de nombre el seudónimo García Sol, y les dijo, arrepentidos, ¿no? Pero a los muertos que los levanta. Bueno, pues ese espíritu de reconciliación que después he comprobado en Leopoldo Luis, porque estudio también discípulos que él tuvo, es decir, él sembró una semilla con personajes muy dispares, desde un jornalero autodidacta, que fue un personaje increíble. Tengo un libro ya prácticamente acabado para ser publicado, sobre la vida de ese Miguel Hernández, entre comillas, porque también es otro de los que se va a morir en la ausencia, o en el olvido. Este personaje me encuentro en las páginas de ABC del año 66, cuando otro extinto furibundo del Facio, como era José María Pemán, escribe, ya intentando, incluso en sus últimos momentos de su vida, obtener el premio Nobel, en la tercera página de ABC, un escrito de elogio a León Felipe en su exilio en México, y saca como colofón de que hay un poeta que está leyendo él sus poemas, que se llama Diego Bautista Prieto, y que es un personaje que pareciera de la generación del 27. Bueno, pues ese es el autodidacta jornalero del cual, ya que me he encontrado con esta investigación, aquí hago una breve sinopsis de él. Su madre fue fusilada, no se sabe, todavía no han aparecido los restos, la investigación me ha llevado a presumir de dónde está la fosa, estoy pendiente nada más que de que sea aprobado el expediente para encontrarla, y estoy en contacto con su familia, los herederos que están en Barcelona. Él murió desgraciadamente en un accidente de circulación. Pero después nos encontramos también con un poeta muy curioso, y es que es un guardia civil. Y claro, un poeta guardia civil en los años, a principios de los años 50, eso es, y tal. Bueno, pues me he metido en la vida de ese guardia civil, José Riquelme, que lleva el nombre actual, la Biblioteca de la Línea de la Concepción, y que es increíble que cuando yo llegué a la Línea de la Concepción no sabían a qué respondían el nombre de la biblioteca. O sea, es como la memoria en la no transmisión, cómo se ha ido rompiendo totalmente. Bueno, pues este personaje es muy curioso, porque este personaje es hijo de guardias civiles, son guardias civiles que se sublevan, y no se sabe por qué se sublevan, porque tira uno, y mira que la autoridad nos ha dicho que tenemos que estar allí, en una aldea aislada, que es San Martín del Tesorillo, otra vez que surge, y cuando van a ocupar Martín del Tesorillo, viene este guardia civil, y en un disparo muere. Y entonces, bueno, pues están todas las víctimas, un mártir de la horda marxista y roja y demás. Me pongo a investigar,
cómo se defendieron los habitantes de esa localidad, qué tipo de armas emplearon y demás. Y ahora resulta que la bala con la que muere el guardia civil eran de los regulares, de los propios magrebíes que la acompañaban en la toma de San Martín del Tesorillo. Y a través de eso lo ha conocido la familia. La mujer, lógicamente, tuvo que firmar eso porque era la forma también de poder cobrar la pensión y de estar sus hijos, porque tenía 2 hijos, bajo el amparo. Bueno, pues bajo el amparo fue este guardia civil que entró en el seminario, se formó en el seminario, pero él no quería ser cura y la única forma de ganarse la vida era ser guardia civil. Y empieza a escribirse con un poeta de la generación del 36, maldito por el régimen, como era Leopoldo Luis, y eso no lo sabía el hijo de Leopoldo Luis, y me he encontrado 92 cartas en Sevilla de un hijo que tuvo ese poeta, que es catedrático hoy de informática, con 92 y escrito desde un cuartel de la Guardia Civil de las Delicias en Madrid a Leopoldo Luis, hablando de Antonio Machado, hablando de Federico, una cosa increíble. Bueno, pues eso ocurrió ahí, pero es que remontándome más atrás, era curioso que me voy a las canciones que le cantaban los del pueblo, que eso fueron muy solidarios con todos los presos republicanos y demás, a ese nuevo deporte que había llegado, que era el fútbol, y el que hacía las letrillas cuando chico era este Riquelme. Bueno, pues esto es lo que nos da un poco la reconstrucción de que pensamos que esas cosas se han perdido y no se han perdido. No sé si me estoy pasando el tiempo, pero bueno, voy a acelerar. Es que es una vida muy rica, es cantidad de historia. Mira, cuando tiene lugar la huelga del año 63, las primeras huelgas mineras, ahí vuelve a surgir el solidario de Leopoldo Luis, que no puede estar al margen de mostrar su solidaridad con los mineros, y recaba ahí un manifiesto que es solo de poetas y de literatos, desde México y desde España. En España lo coordina Leopoldo Luis y tal. Y después, bueno, pues hay un hecho, él es muy tertuliano, él es muy amigo de Camilo José Cela, a pesar de que Cela tenía otra procedencia. Es justo que nacen los dos el mismo día, el 11 de mayo. Y bueno, y al final ya muere María a principios del año 2000. Él ya empieza a ser reconocido, le dan el Premio Nacional de las Letras, tenía antes el Premio Nacional de Poesía, se lo iban a dar en 1957, tiene un libro magnífico que se llama Teatro Real, y cuando se entera el ministro, que era de Información y Cultura en aquel entonces, que fue después Información y Turismo, Fraga Iribarne, el anterior era Arias Salgado, que tuvo después un hijo y demás, ministro en la etapa ya democrática con UCD y con el PP, le dijo el ministro al jurado que como se la dieran al rojo de Leopoldo Luis, que automáticamente acababa todo el tribunal en la cárcel, el tribunal del premio. Con lo cual ahí no se lo dieron y lo único que hicieron posponerlo en el tiempo. Y nos encontramos ya por cerrar el tema, y quiero además, si queréis hacer alguna pregunta, y es que su padre, el padre Leopoldo Luis, muere en el año 54, hay unos poemas desgarradores de lo que ha significado su padre en su vida. María muere en el 2002 y él está a los pies de la cama en San Bernardo, que es donde estaba el hospital. Él es nombrado hijo predilecto por la Junta de Andalucía en el año 2004, medalla de Córdoba, también se siente mal, y empieza a correrse el rumor de que Francisco Umbral es su hermano. Entonces, algo para él de lo más sorprendente, porque él conoce a Francisco Umbral porque se lo presenta precisamente a Francisco Umbral, llega a principios de los años 60 desde Valladolid, y en el año 65 se incorpora a las tertulias del Café Gijón, y allí le presentan y tal. Y cuando llega Leopoldo, y dice Leopoldo Luis, y dice Francisco Umbral, ¿tú eres de Valladolid? Y dice, sí, dice, en ese él, digo,
Francisco Umbral, se intuye que cayó, que ese era su hermano. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió cuando al padre Leopoldo Luis lo echan del banco, monta un despacho de abogados y tiene una secretaria. Y esa secretaria queda embarazada y de ahí nace un niño. Esa secretaria era hija también de la burguesía vallesoletana, muy puritana, y al niño lo tuvieron oculto. La madre tuvo que ir a alumbrar a Francisco, a Madrid, a Lavapiés. Después resulta que Umbral se tuvo que criar en un pueblecito de Valladolid para que no trascendiera a Valladolid. Le contrataron una madre de leche porque la madre había contraído la biológica, la tuberculosis. Y, o sea, ese niño siempre ha estado oculto hasta que, llegado un momento determinado, al parecer hay una gestión por parte del padre Leopoldo Luis de que el niño ya tiene 15 años y entra de botones en el banco justo que lo echaron a él en el año 17. Y ahí es donde empieza Umbral a hacer artículos, primero en el norte de Castilla y tal, y después ya se va a Madrid, que es el triunfo. Hay que decir que la madre de Leopoldo Luis sabía el hijo que tenía el marido. No afectó para nada a la relación entre ellos. Es más, cuando muere el padre de Leopoldo Luis, el interés de ella es el niño que no quede desamparado, porque intentó adoptar al niño, pero la madre no quiso y la madre murió. Y pues justo en ese momento trasciende ese tema con gran sorpresa para Leopoldo Luis y le dice el hijo: papá, ¿por qué no hablas con él? Y dice, bueno, ¿por qué él no habla conmigo? Yo me he puesto a indagar artículos de Umbral y hay un artículo de Umbral que reproduzco aquí y ya he escrito 10 años antes y es una carta de un hermano a otro hermano. Ahora leyéndolo y sabiendo la historia. El caso es que Leopoldo Luis muere y justo en la muerte se presenta Francisco Umbral y le dice al hijo de Leopoldo: por favor, déjame con mi hermano solo. Y allí estuvo durante media hora. Hay que decir que Francisco Umbral también es seudónimo, como he dicho. Él se llama Francisco Alejandro Pérez Martínez. Precisamente Alejandro, por el nombre del padre de Leopoldo Luis, y Pérez Martínez, de madre soltera, de los dos apellidos de la madre. Con lo cual también hay que darle sentido a lo que fue ese personaje traumático, no por la guerra, por esa infancia y esas características particulares, pero también como si hubiera una transmisión genética de lo que han sido los genes de ese padre hacia dos figuras del campo literario y del campo poético, como son Francisco Umbral y Leopoldo Luis. Francisco Umbral mediático y Leopoldo Luis, un personaje siempre que no quería ser protagonista de nada, muy modesto en todo, pero yo insisto, considero que es una de las glorias de ese siglo XX y sobre todo en ese transcurrir del siglo XX, pues personaje para recuperar por la memoria y para que no quede en el olvido. Yo tengo la fortuna de también llevarme la sorpresa, y es que cuando voy a presentar el libro, que lo primero lo presenté en Algeciras, me llamaron desde Madrid porque hay una empresa, un grupo de documentalistas y está haciendo un trabajo que incluso va a presentar a nivel internacional sobre Leopoldo Luis. Yo al día siguiente cambié de planes y me fui a Jimena la Frontera para mostrarle la grabación de todos los sitios del campo de concentración y todo lo que significó, y a su vez la relación con María Gómez, su mujer, y estuvimos entrevistando a aquellos nonagenarios que yo había entrevistado y que vivían, porque estamos hablando de una época muy jodida por el tema del COVID, donde prácticamente han exterminado a gran parte de esa población, y hay entrevistas directas que
espero que dentro de unos meses ese documental pueda tener el impacto correspondiente y podamos rescatar esa vida y a su vez, bueno, pues poner en mi modesta investigación, pues poner en alza y demás para que esas nuevas generaciones no olviden lo que significó este personaje. Y sin más, pues concluyo, bueno, diciendo el tema que a veces me preguntan, oye, qué contradicción en el libro, aparece la herida, paraíso. La herida es un vocablo que utiliza mucho Leopoldo Luis en sus poemas. La herida es abierta. Entonces la herida estaba claro, la herida es la derrota en la guerra, la herida es el campo de concentración. El paraíso es encontrar en el mismo entorno al amor de su vida, a María Gómez. Es encontrar también el paisaje de los acornocales que le sirvió para la inspiración de tantos poemas. Hay una foto que yo recojo, que recoge el hijo, porque el hijo del poeta forma parte del libro, que me hace prólogo, pero no solamente él, Juan José Tellez, famoso periodista y escritor, también participa de la introducción, porque es un enamorado de Leopoldo Luis, y como es muy campo-gibraltareño, y aparece Leopoldo Luis subido encima de un burro con una capacha urbana, pues iba precisamente a la fuente donde salía el agua que le dio María de beber y que fue el elemento de su cupido, de ese amor que surgió, que también he hecho una foto a la propia fuente. Y a un dicho jimenato, y es que el que bebe agua del regüé y come piñonate, que es el dulce típico de allí, de época árabe, ese forastero o forastera acaba casándose con un jimenato o una jimenata, ¿no? Y ese dicho fue conocido por Leopoldo Luis, y ahí está subido en el mulo, con sus calcetines de urbano, con sus zapatos negros y tal, sus pantalones de tergal recién planchaditos, y ahí él se iba a inspirarse solo a la fuente del Regüé. Y esto es todo, no es color incolorado, es real todo cuanto aquí se expone. No tengo capacidad, en este caso, inventiva para nada. No sé si agua sabemos que tomó, el piñonate no es seguro que lo tomara, pero la conclusión es que se casó y ahí, a pesar de la guerra, a pesar de que iba, como ahora los opositores, a un campo de concentración sin plaza, pues allí lo estaban esperando para empezar una nueva vida. Yo quería, si me permite, leer un pequeño poema que le dedica Leopoldo a su padre en su muerte. Se escribe en Melilla y pertenece a una parte del libro, de un libro breve que se llama Mirto y Laurel. La guerra, el hambre, el odio, día a día. Cuánta carne de muerto no devora la vida, cuánta hambre, cuánta aurora no ciega el ala en la tarde fría. Y sigue tercamente la porfía, canta para olvidar la vida, y hora tras hora va la mano peñadora, talando rama a rama la alegría. Se oye el golpe en el tronco, cae la rama, el mar continuo de la vida bruma. Brama. Ya sé que a nadie importa, pero es mío, este muerto, me duele, lo levanto a hombros con esfuerzo sobre el llanto, y mi sangre lo lleva a su hondo río. Yo no sé a ustedes, pero cuando he tenido la oportunidad de escarbar, de empezar a buscar información, me ha sorprendido muchísimo y con la disertación de Ignacio, pues todavía más. Es un personaje muy importante de nuestra literatura, que ha recibido, ha tenido reconocimiento, pero ya sabéis, se ha reconocido como hijo de Andalucía, en fin, la típica, no es suficiente para llegar a donde tiene que llegar. A pesar de ser Premio Nacional de las Letras, a pesar de todos estos pequeños o grandes reconocimientos que ha tenido, yo creo que Leopoldo de Luis es un personaje que merece la pena de que investiguemos, busquemos y conozcamos y transmitamos, que ese es el trabajo, porque yo le agradezco a Ignacio pues el trabajo que está haciendo, titánico y altruista además, como casi siempre hacemos todos.
Ustedes tienen la palabra si quieren hacer una preguntita. Yo me planteé que cuando me jubilé, yo digo, estoy cobrando mensualmente, no puede ser por no hacer nada. O sea, yo tengo que contribuir, si la sociedad me paga a mí, yo tengo que devolverle a la sociedad y tal. ¿Que he cotizado 43 años, que tengo derecho? Sí, pero yo no me voy a jubilar para no hacer nada. Y esto es lo que me mete en una investigación, bueno, que ahora me lleva 3 libros por medio y me lleva cantidad de temas. Y quería aquí incidir ya que Leopoldo Luis empezó a leer poemas. Hace poco apareció un documental en la Segunda Cadena que ha sido maravilloso, que ahora viene a los Goya, sobre María Lejárrega, que esta es la mujer que no pudo firmar su obra y que la firmaba a través de su marido, de Gregorio Martínez Sierra. Leopoldo Luis, había un grupo de pioneras en el feminismo a finales de los años 20, incluso se crearon en la época de la República, donde estaba ahí María de Maeztu, estaba Victoria Kent, y ahí iba que sea el Liceo Club, que le llamaban, la derecha le llamaba las maridas, las machos, las maridas, ¿no? Y allí ya iba Leopoldo Luis. Una de las discípulas que aparece también aquí, que vive, es la única que vive y escribe, es la única que en el libro escribe su propia autobiografía, que es Ángela Reyes. Esta es hija también de militar de los vencedores y que queda cautivado cuando conoce a Leopoldo Luis y lleva ahora mismo una asociación a nivel nacional de poetas femeninas. Pero es que escarbando en toda esta historia me encuentro con un personaje y es que María, de no haber transcurrido la guerra, aunque siempre hay un dicho, dice, si esto hubiera ocurrido, si no hubiera ocurrido esto, ¿cómo sería la historia? Es un esfuerzo inútil, porque dice, bueno, impotencia, si esto no hubiera ocurrido, pues otro mundo. Bueno, pues en este caso María tenía un novio desde la adolescencia, allí en la estación de Jimena. Llega el 36 y él tiene que salir corriendo, que llega, él es de la CNT, tiene 15 años, pero su familia está muy señalada. Ahí me he puesto a indagar. Mira, su familia es increíble. El padre era el jefe de una multinacional allí relacionado con el tema del corcho y la transformación del corcho. Padre cenetista, siendo el jefe de la multinacional. Los hermanos trabajando allí, miembros de la CNT. De 10 a 10 y media era la hora del bocadillo. Se leía obligatoriamente por el jefe de la patronal Solidaridad Obrera de la CNT. He encontrado hasta el personaje que lo leía, Frasquito Segovia, y toda su historia posterior que sufrió. Bueno, pues cuando tiene lugar la sublevación, hay que decir que también he encontrado un documento en Jimena impresionante, y es que Jimena tiene una población de 9.600 habitantes en aquella época. Por encima de 4.500 huyen esa mañana, por encima de 4.500, y gran parte de ellos formaron después parte de la desbandada. Gran parte de ellos, porque resulta que se rompió los refugiados en Málaga y unos tiraron para Cártama, que esos no hicieron la desbandada, sino hicieron el regreso, que fue peor, digo peor entre comillas, porque la represión ocurrió no precisamente cuando tiene lugar la ocupación militar, que la hubo cuando volvieron. Cuando volvieron la represión fue atroz. Yo tengo contabilizado unos 123 fusilados, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió. Y este personaje, le sigo la ruta, el novio que tuvo María, y hace la desbandada, llega hasta Gerona, se establecen en un albergue en Gerona, es llamado como la Quinta del Biberón, movilizado por el ejército republicano, en la batalla del Ebro participa, tiene que salir huyendo a Francia, va a Argelès, que ahora está en marzo recogiendo la documentación de él, y tiene lugar la ocupación nazi.
y en la ocupación nazi fue de los republicanos españoles que cogieron para hacer trabajos militares a los propios nazis. Bueno, tenía unas hermanas que también estaban en el exilio, pero con los nazis empezaron a secuestrar a mujeres y llevarlas a Alemania. Y entonces ya se asustó el jefe de la multinacional, que era el padre, y dijo, a volver a España aunque nos la juguemos. Y tal. Y volvieron a Jimena. Bueno, pues al volver a Jimena, una de las hijas de la multinacional, que era hermano del que se había quedado en Francia, le dice que María, tu novia, se va a casar. Él sale en el año 36. Esto ocurre en el año 44. No habían vuelto a saber nada el uno del otro. Y dice que eso es posible. Coger en aquellas condiciones, atraviesa toda España por caminos secundarios y se presenta justo en la estación de Jimena, delante de María, el día antes de casarse de la boda. Le hace una declaración de amor. Y le dice María, mira, hecho de verdad, esto no... Mira, debes de entender que nosotros fuimos novios en la adolescencia, que ha transcurrido el tiempo que ha transcurrido, que yo estoy muy enamorado de Leopoldo, que me voy a casar con él, que tienes tú que pensar que eso fue cosas de niño. Bueno, él para nada, el día siguiente, y tengo testigos que he entrevistado y aparecerán en el documental, él detrás de una puerta ve pasar la comitiva de la boda llorando totalmente. A continuación hay un chivatazo, lo detienen a él, pasa a la cárcel del Puerto de Santa María, del Puerto de Santa María lo meten en un batallón de castigos porque estaba en edad de servicio militar en el ejército franquista, allí en Navarra, está allí en Navarra, y cuando está allí en Navarra coincide que el jefe militar de esa unidad militar es su primo. Es un primo de él que ha estado en el bando franquista, pero que era el responsable de la Juventud Socialista en los años 30. Y él, la primera oportunidad que tuvo, huye a Francia. Él ya no volvió, todos sus hermanos volvían, aunque se quedaron en Francia, él nunca volvió. Él muere en el año 86 de cáncer en París. Él se casa con una francesa, que he localizado también, y la francesa me reconoce que le dijo antes de casarse, me voy a casar contigo, pero yo estoy muy enamorado de mi primera novia, que es María Gómez. Y en la muerte, en el año 86, entrevistó también al sobrino, que estuvo por allí, y se le encontró en la cartera la foto de María Gómez que llevaba en el pecho. Me gustaría que me dijera si el gobierno está haciendo lo suficiente por la memoria histórica y por levantar las fuerzas del franquismo, las cosas comunes. Si crees que está haciendo lo suficiente. Es decir, es un tema increíble hablar de la fosa en la fecha actual con el tiempo que ha transcurrido y que figuremos en Naciones Unidas como el segundo país en desaparecido después de Camboya. Es duro, y más con una gente que dieron, lo más preciado por la democracia y por la libertad. La situación actual es muy difícil porque hay ahora un problema, y el problema es la Junta de Andalucía. La última noticia me vino hace 15 días, y es que han cortado el convenio que tienen con la Universidad de Granada y con un equipo que está relacionado con los ADN, ¿no? Y entonces, claro, ahí es el tema de encontrarnos. Mira, ahora he estado hablando justo en el mismo día de hoy, porque me querían hacer una consulta histórica de otro tema, que es sobre la biografía de Carlos de Haya. Me ha llamado un arqueólogo que está en Nerva. En Nerva ha aparecido una fosa de 172 cadáveres y es tremendo porque el 20% son mujeres. Es la primera vez que se encuentra de fusilados de mujeres con tal número, ¿no? Y tiene una cierta explicación que he investigado también aquella zona, porque el primer alcalde republicano de Jimena fue de Nerva, y es que la propia compañía británica obligaba a la familia, a los mineros, a que no hubieran alfabeto en el interior de su familia. O sea, una cosa era las condiciones de
y tal, pero aquí es curioso porque este mismo alcalde republicano era maestro y en vez de hacerlo en escuelas nacionales eran contratados por los británicos para dar clases. Eso quizá explique un poco el nivel que había en el tema de las mujeres. Lógicamente los mineros huyen, los varones, antes de la ocupación, y más como iban en la Huelva represiva que cayó de un momento a otro, y lógicamente pues fue una venganza también con las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo estoy detrás de esta fosa que he comentado aquí, llevo ya 2 años y pico. Ahora mismo, después de la ley de memoria histórica, el gobierno se va a replantear, según mis conversaciones con la Dirección General de Memoria Histórica, de que aquella comunidad autónoma que no esté dispuesto en absoluto a realizar el gasto ese, puesto que va a tener un fin finalista totalmente para que no se produzca ninguna desviación, va a ser el propio Estado quien, el propio gobierno, pero claro, estamos a un año de las elecciones, no sabemos qué va a ocurrir en un futuro. Entonces, ahora mismo nos encontramos con una situación contradictoria, comunidades autónomas que se niegan, y por otra parte ayuntamientos también, estamos viendo todos los problemas que está habiendo con el propio Cuelgamuro allí en Madrid, y por otra parte una ley de memoria histórica pues que intenta cerrar eso ya de una puñetera vez en la situación que nos encontramos de décadas, desde esa ignominia, ¿no? Entonces yo espero y deseo que haya un impulso final. También hay que decir que los medios técnicos de especialistas en la materia no es fácil. Yo a los que conozco están que no paran de un sitio a otro porque es un trabajo además muy meticuloso. Y demás, una cosa es coger el georradar y tal, y después de las muchas dificultades que aparecen, que es que se han puesto ya obras encima de esas tumbas, que resulta que, por ejemplo, hay una que está paralizada en la estación de San Roque, que en este caso corresponde a 3 fusilados de Jimena Frontera, que son padres, que era farmacéutico, de Izquierda Republicana, los 2 hijos de 24 y 26 años, y la empleada del hogar porque le pillaron en el interior de la farmacia. Y aparece también presuntamente uno que es un urólogo de la línea, pues ha tenido que quedar paralizado por un ciprés que hay allí, a ver la obtención del permiso correspondiente. Es decir, que esto no es fácil hacerlo de la noche a la mañana. La lástima es el retraso histórico que acumulamos tan tremendo y la desesperación de familiares que es que fallecen y quieren darle, esto no abre ninguna herida, no dice, abren las cicatrices. ¿Qué cicatrices? Vamos a cerrar, que esto es una herida que está abierta totalmente y que las familias tengan derecho a enterrar a sus familiares y darle el entierro justo y digno, y no pasa absolutamente nada en la convivencia del país. Ahora, que no quieren que eso ocurra, porque detrás de cada investigación hay un crimen lesa humanidad, y eso es lo que temen es el conocimiento de cómo se ha podido producir esas barbaridades, por gente que se decía creyente, católica, cristianos y demás, y esas barbaridades, aunque yo espero y deseo que se tome esto como con un consenso por todas partes y que una injusticia de carácter histórico y se reponga y que estos familiares tengan a sus víctimas enterradas en condiciones y se queden tranquilos de una vez, que bastante zozobra han llevado desde que han tenido conocimiento de que eso había ocurrido en sus antepasados, porque hay muchas familias que es que no han llegado por esa transmisión rota ni a enterarse que sus familiares pues fueron asesinados y bajo esas condiciones. En ese sentido, vamos, en las próximas semanas y meses, porque se van a realizar una jornada en Dos Hermanas, 2 días, el 16 y 17 de febrero, en el que Ateneo también está participando, donde se va a hablar, donde primero se llevará la película Pico Reja de las fosas del cementerio de San Fernando, y luego vamos a tener una serie de ponentes donde serán especialistas, entre otros creo que viene el director general, o el que era director general de Memoria Democrática de Andalucía, que ha estado en el tema de excavaciones. Y aquí además se hablará
del estado de las fosas de Dos Hermanas, ¿no? Donde también hay pues más de 280 y tantas personas ya con nombre y apellido, y aún lo único que se ha hecho es, bueno, algunas catas y empezar a tomar ADN, ¿no? O sea que no. Aparte, bueno, sobre el tema de la memoria tenemos, por cierto, anuncio que se va a retrasar de la fecha prevista porque el ponente, Manolo Espada, que va a hacer una charla sobre los alcaldes republicanos, los 5 alcaldes republicanos de Hermanas, pues está investigando y está sacando muchísimas cosas que dice que van a ser novedades interesantes y no quiere hacerla tan precipitada. Y nos ha pedido un par de semanitas de retraso. Y bueno, también otra charla donde le daremos voz a los familiares de los que están, bueno, en las cunetas, en este caso en Dos Hermanas, ¿no? En fin, la memoria es necesaria. Pues muchas gracias. Y si hay alguno que quiera decirme... Exactamente, empieza por mí antes que se levante la gente.